Buenas tardes, René. Estamos aquí en conexión con Radio Creatividad Internacional, que queremos que hables algo de tu obra. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Radio Creatividad Internacional. René Pietracorni es una uruguaya de nacimiento, ciudadana del mundo. Ahora vive en Barcelona desde hace 17 años y es escritora. El día 3 de marzo pasado presentó su primera novela, Madame Carranza. Óyeme, René, háblame algo de esta novela, Madame Carranza, por favor. Buenas tardes, Ismael. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, Madame Carranza es una novela basada en hechos reales, y mitad hechos reales y mitad ficción. Es una historia de familia y es una novela histórica romántica. Va desde 1903 a 1930 en el Uruguay, de esa época. Luego viajamos en un momento a Buenos Aires y otro tanto a París, que bueno, es la verdad que es una historia de una tía abuela mía, familia, y yo quería que la contara una tía mía y al final acabé escribiendo yo su historia, su novela. Y la verdad que me llevó un tiempillo crearla, porque la hice mientras trabajaba y bueno, además me llevó mucho tiempo de investigación, porque quise ser lo más rigurosa posible en cuanto a lo que contaba en los hechos históricos, ¿no? Tanto lo que transcurría en Uruguay en aquella época y en Europa también, evidentemente. ¿Qué más te puedo decir de Madame Carranza? Que es una novela hecha con mucho amor, con mucho rigor. Yo soñaba de niña ser periodista y bueno, creo que soy periodista de vocación, no de profesión, y la verdad que me divertí muchísimo haciendo la novela, porque en el camino fui encontrando gente maravillosa que me fue dando información, tanto de un lado del charco, como yo digo, que del otro, y se fue como cociendo a fuego lento, ¿no? Porque Madame Carranza viene de mucho tiempo atrás. Comencé en 2018, pero en mi cabeza la tenía desde los años 90. Fue como dije yo, la presentación se fue cociendo a fuego lento. Óyeme, pero René, déjeme preguntar, el desarrollo en sí dentro de la novela, ¿es de qué época trata? ¿De los años anterior a la Segunda Guerra Mundial o más reciente? Háblame de eso, que es lo más importante. Sí, mi tía abuela nació en el Montevideo, había nacido en el Montevideo en 1904, entonces antes de la Primera Guerra Mundial, y Uruguay vive todo un momento de mucho auge económico mientras Europa estaba en guerra. O sea, fue antes de la Primera Guerra Mundial y hasta el 1930. O sea que Uruguay fue, casi todo el mundo lo conoce, en ese momento, antes y durante la Primera Guerra Mundial, Uruguay estuvo muy bien, era la Suiza de América. Yo vengo de una familia de inmigrantes italianos, y bueno, era un momento esplendoroso para nuestro país. Europa estaba atravesando un momento muy difícil, y entonces ahí se va montando toda la historia. Por eso hablaba yo de los hechos históricos, porque transcurrieron tanto para la mujer como para la historia en sí de la mujer. Mi tía fue una mujer empoderada para la época y que logró trascender todo lo que en aquella época hacían las mujeres, lo que era correcto y lo que no era tan correcto. Entonces yo quería que esa vida que ella había vivido tan intensa no se quedara en un simple recuerdo familiar, sino darle voz y que ella misma contara su propia vida a través de mí. Y creo que lo he logrado, creo que he logrado el objetivo que quería. La verdad que la novela está teniendo bastante aceptación aquí en España, está gustando mucho. Y bueno, para hacer mi primera novela, ya el tema de documentación, de investigar, me tuve que contactar, por ejemplo, con el Museo de Antropología de Montevideo para hablar de un personaje en concreto que fue una poetisa muy conocida en Uruguay, que yo la quería incluir.
y entonces fui mezclando personajes de la realidad con personajes de la ficción. O sea, el principal personaje de Madame Carranza es tu tía abuela, ¿no? Es mi tía abuela y es su vida, y en torno a ella giran alrededor de unos 50 personajes, si mal no recuerdo, y entonces van interactuando, se van sus vidas, se van como entrelazando y le van dando forma a la historia. Cada uno tiene una parte importante en esa historia de ella. Evidentemente ella se enamora, van pasando cosas muy importantes en su vida, sucesos para ella muy importantes en su vida y tanto en el Uruguay de la época como en el mundo. Claro. Entonces es decir, en esa primera parte del siglo XX, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho la historia. Ya te decía, como te decía antes, me hubiera gustado ser periodista. Yo soñaba con ser periodista, pero por aquello que me decían en mi casa, que si eras periodista te ibas a morir de hambre, dejé de lado aquello que yo quería hacer, ¿no? Que yo era una niña soñadora, que soñaba con ser corresponsal de guerra, viajar. Sí, y dejé de lado porque parecía que si no hacías una carrera no ibas a llegar a ningún lado. Y ahora a mis 48 años que lo empecé a escribir, este año hago 51, me di cuenta que amo la escritura, amo contar historias y me gusta que la gente se divierta, como a mí amo leer, o sea, entonces a mí los libros me transportaron a sitios maravillosos. Soy de una época que no utilizábamos tanto internet, que no digo que esté mal, sino que la imaginación la trabajábamos de otra forma. No sé si tú estás de acuerdo con eso, Ismael. ¿Y por qué tantos personajes? Porque oye, 50 personajes en una novela son un montón y medio. Sí, es que yo me leía a escribir y cuando quise acordar tenía 50 personajes y 416 páginas, ni yo lo podía creer que hubiera hecho. Pero novela de 400 y pico de páginas, ¿no? Sí. ¿Cuántas? Sí. Óyeme, ¿qué te iba a decir? O sea, tu primera novela es un novelazo, ¿entiendes? Ya 400 y pico de páginas, hoy en día se escribe poco sobre eso. Sí, yo la verdad que quedé sorprendida, Ismael. Yo empecé y no tenía ni idea, porque además no tenía para pagarme un curso, no tenía yo el dinero para pagarme el curso en ese momento de escribir. Entonces fui investigando en internet cómo se montaba una vida, porque está escrita en primera persona. Luego tuve que hacer, si ves mi casa parece cuando muestran CSI, ¿sabes? Porque tuve que hacer una línea de vida de época para poder contar la historia de mi tía y cuando se encuentra con el amor de su vida, que es un hombre bastante mayor que ella y que vivió una vida muy intensa. Entonces hasta que yo en determinado momento los junto en la novela, los hago que se encuentren. Entonces claro, yo para no perderme con tantos personajes tenía en mi casa montado, ya te digo, parecía CSI aquello, la línea de vida yendo y viniendo con lo que pasaba en cada momento, con los personajes que yo quería incluir y fue muy divertido. La verdad que no sé qué sucederá, qué recorrido tendrá Madame Carranza, pero yo me he divertido mucho y le he puesto mucho amor y eso para mí ya es bonito. Óyeme, René, bueno, necesito, es decir, la portada para poner ahora esto, terminamos esta grabación, la subimos a YouTube y necesitamos, claro, la portada del libro, ¿no? Sí. Entonces, y claro, tu foto con ella, eso se monta. Pero además de eso, bueno, de Madame Carranza, que era algo así equivalente a ti abuela, ¿qué otros planes tienes hacia el futuro? Tengo, bueno, ya estoy con la segunda novela, que es un spin-off de un personaje que hay en Madame Carranza. Ya la estoy escribiendo y seguir escribiendo, que amo escribir. Me gusta mucho y espero eso sí que calculo que me llevará menos tiempo, porque Madame Carranza me llevó en el 2018 y la acabé en el 2022, fines del 2022. Bueno,
y fui afortunada porque la editorial, lo mandé a 15 editoriales y enseguida la editorial que me publicó, que es Atlantis, enseguida aceptaron, les gustó, y la verdad que me considero una persona afortunada en ese sentido. Así que a seguir creando y a que mi imaginación vuele para divertir a las personas y divertirme yo, que de eso se trata. La vida hemos venido a pasárnoslas bien. Bueno, uno ha venido a pasarla bien, lo que no siempre es posible pasarla bien. Exacto. Los inconvenientes, René. Óyeme, ¿tienes algún título, por lo menos provisional, para tu nueva novela? Sí, lo tengo. Si quieres te lo doy, porque no se llama Los poetas del oro del Rin. ¿Los poetas? Del oro del Rin. El oro del Rin, te cuento así brevemente, es una confitería que está en Montevideo, hasta el día de hoy existe, y fue inaugurada, abierta en el año 1927. Al mismo tiempo, la homónima estaba en Barcelona, si mal no recuerdo estaba por los años 30. También había una que no eran los mismos dueños, pero se llamaba igual. El caso es que en torno a esta segunda novela, que se reunían unos poetas a escribir, a hacer las tertulias típicas que se hacían, y supongo que en Cuba lo hacían, y igual que en Uruguay, o sea, en América del Sur se utilizaba mucho, y en Europa también, se reunían a hacer sus tertulias, intercambios, y en torno a esto va a haber un asesinato, pero va a estar entrelazado se va a entrelazar con la primera novela. Va a tener el qué, va a tener... O sea, que exactamente el tema, el título un poquito largo. ¿Me lo puedes repetir, el título? Sí, Los poetas del oro del Rin. Los poetas del oro del Rin. Del oro del Rin. Del oro del Rin. El oro del Rin es esa confitería que hay en Montevideo, que hasta el día de hoy existe. Y bueno, y allí pasó de generación en generación, y hasta el día de hoy está la confitería original, y hay otra en un barrio que se llama Positos, que hoy por hoy es librería también. Además de ser confitería para tomar café o té o las típicas masas del té, como decimos nosotros en Uruguay, también es una librería. Ahí te pasas el rato leyendo, y la verdad que está muy de moda. Pero yo monté una historia estoy montando una historia en torno a esa confitería en concreto, porque me gusta mucho, tengo muy bonitos recuerdos. O sea, era un lugar donde la gente más o menos dedicada a la literatura y a la música y al mundo del arte coincidía. Exacto. Y se pasaba buen tiempo ahí hablando entre ellos, y es un lugar para comentar. De tertulia. Exacto. Entonces, interesante. Bueno, óyeme, me alegro mucho de que tu obra vaya avanzando, no solo con Madame Carranza, que es una presentación, y recuerde que siempre estás invitada a publicar a publicitar en Creatividad Internacional, que es una organización sin fines de lucro, y para otros autores y eso te conozcan tu novela Madame Carranza, y cuando ya la otra, la del oro del Rin, vaya más adelantando y tenga su portada y eso, pues también te invitamos a publicarla en ella, ¿no? Entonces, te lo agradezco, estaré encantada y agradecida, la verdad, encantada. Entonces, ojalá algún día pueda conocerte. Eso no tiene eso simplemente, nosotros somos una organización sin fines de lucro, lo que es Creatividad Internacional. Y bueno, nos alegra mucho haber conocido esos detalles de esa novela, que la verdad luce muy interesante por los años que trata, ¿no? Es decir, más o menos paralelo a aquella primera parte del siglo donde había guerras. Bueno, las guerras siempre han seguido, ¿no? Y siempre entonces, y claro, es decir, que es interesante, ¿no? Tantos personajes, indudablemente. Y estoy seguro que esta nueva novela tuya, la de la confitería, pues va a ser también muy exitosa, ¿no? Óyeme, ni bien la tenga, te daré la exclusiva.
Ok, entonces me dejas hablar para ya nosotros publicitarla por Creatividad Internacional. Nosotros tenemos un grupo que se llama Libros Recientes y ahí lo publica y después nosotros eso lo compartimos a través de las redes, es decir, de Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Fantástico. Óyeme, René, ¿algo más que quieras agregar o que decirnos de tu vida ahí en Barcelona o algo más que quieras hablarnos? Bueno, además que me dedico, en un momento de mi vida me dediqué a pintar, me gusta mucho la pintura, comencé pintando en acrílico, soy artista plástica también, luego pinté al óleo y participé en algunas exposiciones de los pintores de Lloret de Mar, una localidad que está cercana a casa, que es en Costa Brava, y todo lo que tenga que ver con el arte a mí me fascina, es mi mundo. Yo ahí, sobre todo escribir, he descubierto que mi mente vuela, a mí me gusta muchísimo. Tú tienes libros también, Ismael, y supongo que te sucederá algo similar. Entiendo que las personas que escribimos, bueno, somos grandes lectores y somos escritores también. Hay que hacer las dos cosas porque si no, no das pie con bola. ¿Entiendes? Exacto. De la lectura se convierte en experiencia después que vas a convertir en tu propia obra, ¿no? Entonces, sí. Y claro, oye, me alegra mucho, pero muchísimo haber podido hablar contigo. No te idea tuya de que tu obra iba avanzando a tantas alturas, ¿no? Madame de Carranza es una novela que hay que tratar de leerla por alguna parte, ¿no? ¿Está en Amazon? ¿Te hago una pregunta? Sí, está en Amazon y bueno, a ver si no llega de alguna manera ahí, estoy intentando que llegue a América Latina, porque yo creo que la gente de América Latina, sobre todo Uruguay, Argentina, también América Central, Cuba, que nosotros estamos muy hermanados con Cuba, les gustará, porque hablo del tango, también una época que el tango fue muy importante a nivel de América del Sur y estaba prohibidísimo, era como algo que, bueno, ni hablar. En una época, o sea, el tango originalmente se comenzó bailando entre hombres, que es otra cosa que descubrí por investigando, no lo bailaban las mujeres, y en la novela hablo de eso, Madame Carranza, o sea que te gustará. Si no logro que llegue a Miami, te la enviaré. Ok, entonces una pregunta. Bueno, oye, yo del tango lo que más conozco es a Gardel y toda esa época, ¿no? Entonces, sí. Era uno de los clásicos de aquella época de la música, ¿no? Del tango, de Gardel, etcétera. Sí, yo hablo mucho, Ismael, que lo habrás escuchado seguramente, de la comparsita, porque el tango uruguayo fue creado por Gerardo Mato Rodríguez y muy poca gente lo conoce, y yo en el libro hablo porque le quise hacer un pequeño homenaje a un primo mío que en determinado momento hizo un documental sobre la comparsita y no tuvo por los motivos que fuera, la repercusión que él quiso. Falleció hace muchos años y yo hablo de la comparsita justamente porque es maravillosa la comparsita. Es el tango uruguayo por excelencia y la comparsita en el año 1924 fue muy famosa, sonaba hasta en Madrid, o sea, la gente iba en tranvía por Madrid y por París y escuchaban la comparsita y fue maravillosa. O sea, yo he oído hablar de ella, ¿entiendes? No le he bailado, la verdad, pero sí he oído de verdad. Entonces, pero bueno, óyeme, René, te agradezco muchísimo estos minutos que me has concedido e invitada siempre a nuestra red de literatura y cine a publicitar Madame Carranza y el otro libro en la confitería. Y entonces, bueno, seguimos en contacto. Me alegro mucho de haber contactado contigo. Muy interesante tu entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ismael. Un abrazo. Muchísimas gracias y abrazo grande a tu público.